Durante décadas, el nombre de Eduardo Capetillo fue sinónimo de talento, elegancia y éxito. Actor, cantante y productor, era uno de esos artistas que parecían haber nacido bajo una estrella brillante. Desde sus primeros pasos en el grupo Timbiriche hasta sus inolvidables papeles en telenovelas como Marimar y Canción de Amor, Capetillo conquistó el corazón de millones. Pero detrás de esa sonrisa luminosa y de su imagen impecable, se escondía un ser humano profundamente sensible, marcado por los excesos, la presión mediática y una lucha silenciosa contra sus propios demonios. Su esposa, Bibi Gaitán, fue testigo de todo. Del ascenso meteórico, de las crisis y de la lenta transformación del hombre alegre y apasionado que una vez conoció en los escenarios. En los últimos meses, los rumores sobre su salud comenzaron a multiplicarse. La prensa mexicana hablaba de problemas respiratorios, de agotamiento crónico, de una recaída emocional. Pero nadie imaginaba que el desenlace sería tan doloroso. Cuando finalmente Bibi confirmó entre lágrimas la noticia, los fanáticos no pudieron contener el llanto. Era el final de una era, el adiós a un símbolo de toda una generación, la juventud dorada de un ídolo. Eduardo nació en una familia donde el arte y el espectáculo no eran extraños. Desde muy joven mostró un carisma natural. Era disciplinado, perfeccionista, y poseía una mirada que parecía capturar la cámara sin esfuerzo. En los años 80, México vivía el auge de las telenovelas románticas y de la música pop juvenil. Era el escenario perfecto para un joven con tanto magnetismo. Su ingreso a Timbiriche marcó el inicio de su leyenda. Allí conoció a otras futuras estrellas y aprendió las duras reglas de la fama. El cansancio de las giras, la exposición constante, los celos profesionales. Pero Eduardo lo soportaba todo con una sonrisa. A los 20 años ya era un fenómeno mediático. Miles de adolescentes gritaban su nombre en cada presentación. Las revistas lo retrataban como el galán perfecto, y los productores lo buscaban para protagonizar proyectos de alto presupuesto. Sin embargo, el precio del éxito era alto. Las jornadas interminables de grabación, los contratos abusivos y la presión por mantener una imagen inmaculada comenzaron a afectarlo. Muchos sitios cercanos recuerdan que ya en esa época, Capetillo sufría episodios de ansiedad severa y un perfeccionismo que rozaba la obsesión. Quería hacerlo todo bien, no decepcionar a nadie, y eso lo llevó a exigirse más de lo humanamente posible. El amor que lo salvó. Y luego fue su sostén. Fue durante una de esas etapas de estrés extremo cuando conoció a Bibi Gaitán, una joven actriz y bailarina con la que compartió elenco en Baila Conmigo. La química fue inmediata. Ella veía en él no solo al ídolo, sino al hombre vulnerable, al artista que necesitaba cariño y comprensión. Su relación fue una de las más mediáticas de los años 90, pero también una de las más auténticas. Se casaron en 1994, en una boda transmitida en televisión nacional, algo impensable en aquella época. Millones de espectadores lloraron de emoción mientras los dos intercambiaban votos de amor eterno. Para muchos era el cuento de hadas moderno de la televisión mexicana. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Juntos formaron una familia hermosa, con hijos talentosos que seguirían sus pasos artísticos. Se mudaron a un rancho lejos del bullicio de la ciudad, para criar a sus hijos en contacto con la naturaleza. Pero mientras las cámaras mostraban felicidad, en la intimidad de su hogar, Eduardo comenzaba a luchar contra una sombra que crecía en silencio. Una enfermedad que prefería no revelar. Los primeros signos del declive, los rumores sobre su salud comenzaron a circular discretamente. Algunos amigos cercanos notaban que Eduardo se cansaba con facilidad, que su voz ya no tenía la misma fuerza, que había perdido peso de forma repentina. Pero él siempre lo negaba con una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco agotado», repetía a quienes lo veían pálido y con ojeras. Su esposa, Bibi, intentó convencerlo de hacerse chequeos médicos más profundos. Finalmente, lo logró. Fue entonces cuando recibieron la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Una enfermedad degenerativa avanzada que afectaba su sistema respiratorio y muscular.
Eduardo quedó devastado. No era solo el miedo a la muerte, sino el temor a perder su voz, su presencia escénica, su identidad como artista. Durante meses, intentaron mantenerlo en secreto. Él continuó trabajando, fingiendo normalidad ante los medios. Pero los signos eran visibles. En una entrevista de 2023 se notaba su voz quebrada y sus pausas prolongadas al hablar. Muchos fans comentaron en redes: se le ve cansado, pero sigue teniendo esa luz en la mirada. Esa luz, sin embargo, se apagaba poco a poco. A medida que la enfermedad avanzaba, Eduardo comenzó a retirarse del ojo público. Canceló presentaciones, rechazó papeles y dejó de asistir a eventos sociales. Su última aparición pública fue en un homenaje a los ídolos de la televisión mexicana. Subió al escenario con dificultad, apoyado en un bastón, pero con una sonrisa serena. «Lo hago por el público», dijo con voz débil, «porque sin ustedes yo no sería quien soy». Esa fue la última vez que el público lo vio de pie. Poco después, se refugió en su casa, rodeado de su esposa y sus hijos. Vivi se convirtió en su enfermera, su confidente, su fuerza. En una entrevista posterior, ella confesaría: verlo sufrir y no poder hacer nada fue lo más doloroso. Eduardo era un hombre fuerte, pero la enfermedad lo fue apagando lentamente. Yo solo podía tomarle la mano y recordarle cuánto lo amamos. Cuando finalmente la noticia se confirmó, el país entero quedó en silencio. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza. Los programas de televisión dedicaron homenajes y antiguos compañeros de trabajo lloraron en público. Vivi, destrozada, apenas pudo pronunciar unas palabras frente a la prensa. Eduardo fue mi vida entera. El amor de mis días, el padre de mis hijos y el hombre más noble que conocí. Hoy el cielo brilla un poco más porque él está allí. Según allegados, en sus últimos días, Eduardo pidió escuchar las canciones que marcaron su carrera. Por ti volaré. Aquí estoy. De la manera en que te amo. Resonaban suavemente en su habitación. Su esposa le susurraba al oído: todo está bien, amor. Puedes descansar. Y así, con una sonrisa tranquila, cerró los ojos para siempre. Más allá de su dolorosa partida, Eduardo Capetillo dejó un legado artístico y humano inmenso. Su capacidad para combinar talento, humildad y sensibilidad lo convirtió en un referente de generaciones. A diferencia de otros artistas que se perdieron en los excesos, él siempre se aferró a su familia como ancla. Fue un hombre que, pese a las caídas, siempre volvió a levantarse. Sus hijos, Eduardo Jr., Ana Paula y Alejandra, han heredado esa misma pasión por el arte, y según ha revelado Vivi, están preparando un documental para honrar su memoria. Eduardo Capetillo, el hombre detrás del mío. En los días posteriores a su partida, los fans acudieron al rancho familiar dejando flores, cartas y fotografías. Algunos cantaban sus canciones frente a la entrada, otros simplemente rezaban en silencio. «No solo se fue un artista», dijo un fan entre lágrimas. «Se fue parte de nuestra juventud, un amor eterno». A pesar del dolor, Vivi Gaitán sigue manteniendo viva la memoria de su esposo. En sus redes sociales comparte fotos antiguas, fragmentos de videos y reflexiones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. En una de sus publicaciones más conmovedoras, escribió: «El amor no muere, solo cambia de forma. Eduardo sigue aquí, en cada amanecer, en cada risa de nuestros hijos, en cada nota de música que suena en casa». Ese mensaje conmovió a miles de seguidores que no podían contener las lágrimas. Vivi se ha convertido en símbolo de fortaleza y fidelidad, recordando que detrás de las luces del espectáculo también existen historias humanas, con alegrías y tragedias profundas. El final de la vida de Eduardo Capetillo no fue un instante, sino una larga despedida. Una lenta caída marcada por el sufrimiento físico, el miedo y la inquebrantable ternura de su esposa Vivi Gaitán, que jamás se apartó de su lado. Los médicos hablaron de una enfermedad silenciosa y cruel que se llevaba poco a poco su fuerza, su voz, su respiración.
Pero lo que más dolía a Eduardo no era el cuerpo que fallaba, sino la idea de dejar sola a su familia, de no poder ver crecer a sus hijos, de abandonar los sueños que aún guardaba en su corazón. Durante meses, el matrimonio decidió ocultar la verdadera gravedad de su situación. Querían vivir esos últimos momentos lejos de la atención mediática, en la intimidad de su hogar, rodeado solo de amor. Pero el silencio pesaba, y cada día era más evidente que algo grave estaba ocurriendo. Vivi lo acompañaba en todo. Le preparaba la comida, lo ayudaba a caminar, le leía libros que él amaba, y sobre todo, le repetía constantemente cuánto lo amaban todos. En las noches, cuando el dolor lo despertaba, ella tomaba su mano y le susurraba canciones, las mismas que él había cantado en su juventud. «No llores por mí, amor», le decía él con voz débil. «No puedo prometerte que no lo haré», respondía ella, «pero te prometo que nunca te olvidaré». El aislamiento del alma, con el avance de la enfermedad, Eduardo se volvió más introspectivo. Pasaba horas mirando por la ventana del rancho, contemplando los árboles y los caballos que tanto amaba. Era un hombre de campo, y ese contacto con la tierra le daba paz. Sus hijos, conscientes del deterioro de su padre, intentaban mantener el ambiente alegre. Tocaban guitarra, cocinaban juntos o simplemente se sentaban a su alrededor a contar historias de infancia. Vivi, sin embargo, llevaba el peso del miedo. En entrevistas posteriores, confesó que hubo noches en que se encerraba en el baño a llorar, para que él no la viera. No quería que pensara que me rendía. Él necesitaba verme fuerte, pero por dentro me estaba rompiendo, confesó entre lágrimas. Los medios comenzaron a especular. Algunos periodistas aseguraban que Capetillo padecía una enfermedad terminal. Otros hablaban de una crisis emocional severa. Ninguno sabía la verdad completa. La familia decidió no emitir comunicados, solo pedían respeto y silencio. Las cartas secretas. En esos meses difíciles, Eduardo comenzó a escribir cartas. No quería dejar este mundo sin expresar lo que sentía. Le escribió a cada uno de sus hijos, a sus hermanos, y especialmente a Vivi. Las guardó en una caja de madera que pidió no abrir hasta después de su partida. En una de esas cartas, que Vivi compartió meses después de su fallecimiento, Eduardo escribió: «Mi vida contigo fue mi mayor regalo. No llores por lo que no pudimos hacer, sino sonríe por lo que compartimos. Te amaré más allá del tiempo». Las palabras fueron un consuelo y una herida al mismo tiempo. Cada línea reflejaba la serenidad con la que él había aceptado su destino. No hubo rencor ni miedo, solo amor. La lucha contra el tiempo. Eduardo era un hombre acostumbrado a luchar. Había enfrentado el rechazo, las críticas, los altibajos de la fama. Pero esta vez la batalla era distinta. No se trataba de defender su carrera, sino su propia vida. Los tratamientos eran duros, y los médicos advirtieron que no había cura, solo alivio temporal. Aún así, él insistía en levantarse cada mañana, en caminar por el jardín, en besar a sus hijos antes de dormir. Quería que lo recordaran vivo, con dignidad, no como un enfermo derrotado. «Si mis hijos aprenden algo de esto», dijo una vez, «que sea la importancia de agradecer cada día, incluso los más duros. Porque incluso el dolor puede enseñar amor». Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos. En una ocasión, un amigo de la familia contó que Eduardo, en sus últimos días, organizó una pequeña comida con su esposa e hijos. Sirvieron sus platillos favoritos, rieron, recordaron viejas anécdotas de los rodajes y por un momento, la tristeza desapareció. Al terminar levantó su copa y dijo: «Brindo por la vida, porque aunque duele, ha valido la pena vivirla con ustedes». Una madrugada fría de marzo, Vivi notó que su respiración se hacía más pausada. Corrió a su lado, le tomó la mano y vio en sus ojos un brillo extraño. Era paz, no miedo. «¿Tienes frío?», le preguntó. «No», susurró él. «Solo sueño con un amanecer diferente». Fueron sus últimas palabras conscientes. En cuestión de horas, cayó en un sueño profundo del que ya no despertó. Vivi permaneció a su lado hasta el final, rezando y acariciando su cabello.
Los hijos estaban allí, en silencio, comprendiendo que aquel era el último acto de amor. El parte médico confirmó lo inevitable. Eduardo Capetillo había fallecido a los 54 años, víctima de complicaciones derivadas de su enfermedad degenerativa. La noticia se difundió rápidamente y México entero quedó paralizado. En redes sociales, miles de usuarios publicaron mensajes con fotografías, escenas de sus telenovelas y palabras de agradecimiento. Era como si todo un país estuviera de luto. El llanto de una nación. La imagen de Bibi Gaitán llorando en el funeral dio la vuelta al mundo. No habló con los medios. Solo se aferró al ataúd cubierto de flores blancas y dijo entre sollozos: «Te amo y siempre te amaré». Fue un momento devastador. Sus compañeros de la industria, entre ellos Lucero, Thalía y Ricky Martin, enviaron mensajes de condolencia. La cadena Televisa transmitió un especial en su memoria, repasando sus escenas más emblemáticas y sus canciones más recordadas. En los estudios donde grabó sus telenovelas, los trabajadores colocaron una placa con su nombre. En letras doradas se leía: Eduardo Capetillo, el hombre que convirtió cada papel en un acto de amor. El dolor de Bibi Gaitán. Para Bibi, los meses posteriores fueron un infierno. Pasó días enteros sin hablar, encerrada en la habitación que compartía con su esposo. A veces ponía su perfume favorito, solo para sentirlo cerca. En entrevistas posteriores, reconoció que hubo momentos en los que sintió que no podía seguir. Me quedé vacía. Todo lo que era importante se había ido. Pero luego miraba a mis hijos y entendía que tenía que continuar, por él, por nosotros. Poco a poco, comenzó a retomar su vida, aunque con el alma fracturada. Se refugió en la fe y en la música, grabando una canción dedicada a su esposo titulada Te espero en cada amanecer. El tema se viralizó en cuestión de horas. En el videoclip, Bibi aparecía vestida de blanco, caminando por el rancho donde vivieron juntos. Al final, miraba al cielo y susurraba: «Nos volveremos a encontrar». El rancho convertido en santuario, el lugar donde Eduardo pasó sus últimos días, se transformó en un sitio de peregrinación para sus admiradores. Los fanáticos llegaban de distintas partes de México para dejar flores, cartas y retratos. La familia decidió abrir un pequeño espacio del rancho como museo conmemorativo, donde se exhiben sus premios, trajes de telenovela y guitarras. Bibi explicó su decisión en una entrevista televisiva. Eduardo amaba este lugar. Aquí están sus risas, sus canciones, su esencia. Quiero que la gente lo recuerde con amor, no con tristeza. Cada año, el día de su aniversario luctuoso, se celebra una misa en su memoria. Sus hijos cantan una canción en su honor, y Bibi, con voz entrecortada, agradece al público por no olvidarlo. Él sigue aquí, entre nosotros, dice siempre. Su luz no se ha apagado. Las confesiones posteriores. Meses después de la tragedia, Bibi decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva. Allí, entre lágrimas, habló por primera vez del proceso que vivió junto a su esposo. Eduardo era un hombre valiente. Nunca se quejaba, nunca maldecía su destino. Solo pedía que lo abrazara, que no lo dejara solo. Cuando los médicos dijeron que ya no había esperanza, él me miró y me dijo: «No llores, porque no me voy lejos. Estaré en cada canción, en cada atardecer que veas». Esa entrevista conmovió a millones. La fortaleza de Bibi y su serenidad frente a la muerte la convirtieron en símbolo de amor incondicional. La actriz no buscaba fama, solo quería rendir homenaje a quien fue su compañero de vida. Entre los objetos personales de Eduardo se encontró una grabación inédita. Era una balada titulada «Regálame un día más», escrita por él meses antes de morir. La canción hablaba de la fugacidad de la vida y de la necesidad de amar intensamente mientras aún hay tiempo. Cuando la familia decidió compartirla con el público, el tema se convirtió en un fenómeno viral. Las palabras de la canción parecían una despedida anticipada. Si mañana ya no estoy, no me busques en la oscuridad. Estaré donde habita tu risa, en el eco de tu voz, en el aire que respiras. Miles de oyentes dejaron comentarios diciendo que habían llorado escuchándola.
Era como si Eduardo les hablara directamente desde el más allá, recordándoles que el amor verdadero nunca muere. El caso de Eduardo Capetillo provocó una reflexión profunda en la industria del entretenimiento. Durante años, el público lo había visto como un hombre perfecto, inalcanzable, sin debilidades. Pero su muerte reveló la otra cara de la fama: la soledad, el desgaste, el costo emocional de ser siempre el galán, el ejemplo, el ídolo. Muchos colegas reconocieron que, en la búsqueda del éxito, habían descuidado su salud mental. Programas de televisión organizaron debates sobre cómo la presión mediática puede destruir lentamente a los artistas. Bibi participó en uno de ellos, diciendo con firmeza: detrás de cada sonrisa hay un ser humano que siente, que se cansa, que enferma. No esperen a que sea demasiado tarde para escuchar su dolor. El eco del amor. Hoy, años después de su partida, la figura de Eduardo Capetillo sigue viva en la memoria colectiva. Sus telenovelas aún se retransmiten, sus canciones siguen sonando, y su historia de amor con Bibi Gaitán continúa inspirando a miles de parejas. Bibi ha convertido el dolor en propósito. Realiza charlas motivacionales sobre el duelo, la resiliencia y la fe. No se trata de olvidar, dice. Se trata de aprender a vivir con la ausencia, de hacer que la memoria se convierta en fuerza. En una de esas charlas, relató un sueño que tuvo poco después de su muerte. Lo vi sonriendo, vestido de blanco. Me dijo: ya no llores, todo está bien. Desde entonces, entendí que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. El tiempo pasó, pero el nombre de Eduardo Capetillo siguió resonando con fuerza en cada rincón de México y América Latina. Aunque su cuerpo ya no estaba, su espíritu permanecía en la memoria colectiva de quienes lo admiraron, y sobre todo en el corazón de su esposa, Bibi Gaitán, y de sus hijos. Lo que comenzó como una historia de amor en los escenarios, terminó convirtiéndose en un testimonio profundo de fe, fortaleza y amor eterno. En los meses que siguieron a su partida, el dolor era todavía una herida abierta. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo: la guitarra apoyada en la pared, los guiones subrayados con su letra firme, el sombrero que solía usar en el rancho. Para Bibi, convivir con esos objetos era al mismo tiempo una tortura y una forma de mantenerlos cerca. Sentía que si los guardaba, lo estaba borrando, confesó más tarde. Así que los dejé donde estaban. Era mi manera de decirle: todavía estás aquí. Pero no se trataba solo de conservar cosas materiales. Lo más importante era mantener vivo el mensaje que Eduardo dejó: que la vida, incluso en su fragilidad, vale la pena cuando se vive con amor. El renacer después del dolor. Durante el primer año de duelo, Bibi se alejó del mundo artístico. No concedió entrevistas, no apareció en eventos, no grabó nada. Su prioridad era sanar. En ese tiempo, se refugió en su fe y en su familia. Pasaba horas conversando con sus hijos sobre los recuerdos de su padre, tratando de transformar la tristeza en aprendizaje. Papá siempre decía que los valientes no son los que no lloran, sino los que se levantan después de hacerlo, repetía ella una y otra vez. Su hijo mayor, Eduardo Jr., fue quien primero habló públicamente sobre el proceso de la familia. En un programa especial dedicado a su padre, fue muy duro verlo partir, pero también fue hermoso ver cómo vivió hasta el último día con gratitud. Nos enseñó que la muerte no es el final, sino una continuación desde otro lugar. Poco a poco, la familia encontró una forma de rendirle homenaje sin que el dolor los consumiera. Decidieron convertir su historia en una misión: ayudar a otros a entender que el duelo no debe esconderse, sino abrazarse. El documental del alma. Un año después de su partida, Bibi y sus hijos lanzaron un documental titulado Eduardo Capetillo, la voz del corazón. No era una producción comercial ni un simple repaso de su carrera artística, sino una carta de amor audiovisual. El proyecto incluía grabaciones inéditas, videos familiares, ensayos musicales y confesiones íntimas. En una de las escenas más conmovedoras, se veía a Eduardo en los últimos meses de su vida, sentado en su rancho,
hablando con voz temblorosa pero firme. No quiero que me recuerden con tristeza. Si algo aprendí, es que el amor no termina, solo cambia de forma. Si me extrañan, miren el cielo. Ahí estaré, en la luz del amanecer. Cuando el documental se estrenó, miles de personas se reunieron frente a la televisión para verlo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y gratitud. Muchos afirmaban que el testimonio de Capetillo les había ayudado a reconciliarse con sus propias pérdidas. La crítica también lo aplaudió. Un homenaje sincero y humano, sin dramatismos falsos ni sensacionalismo. Escribió una periodista cultural. Un canto a la vida, nacido del dolor. El mensaje espiritual de Eduardo. A medida que pasaba el tiempo, Vivi empezó a comprender que su historia con Eduardo no había terminado. En sueños, decía sentir su presencia. En los silencios del amanecer, juraba escuchar su voz. No era locura ni superstición, sino una sensación de continuidad. Una fe profunda en que el amor trasciende lo físico. A veces, cuando estoy a punto de rendirme, ocurre algo. Una canción suena en la radio. Un olor familiar llena la casa. O una mariposa entra por la ventana. Entonces sé que es él, recordándome que siga adelante. Esas experiencias se convirtieron en el núcleo de su nuevo camino. Acompañar a otras personas que han perdido a alguien querido. Vivi comenzó a ofrecer charlas y conferencias sobre el proceso del duelo, la aceptación y el poder del amor incondicional. Su historia emocionaba a todos, porque no hablaba desde el discurso, sino desde la herida sanada con amor. En una de esas charlas, dijo algo que conmovió al público. No hay muerte cuando el amor es verdadero. Eduardo vive en cada sonrisa de mis hijos, en cada persona que escucha su música, en cada lágrima que se transforma en agradecimiento. No murió, solo cambió de lugar. Los hijos como herederos del arte. El talento de los Capetillo Gaitán no terminó con Eduardo. Sus hijos heredaron no solo su pasión por el arte, sino también su sensibilidad. Ana Paula, la hija mayor, debutó como cantante con una voz dulce y profunda que recordaba a la de su padre. Su primer sencillo, Sigo tus pasos, fue dedicado a él y se convirtió en un éxito inmediato. En una entrevista, dijo con emoción: «Cuando canto siento que papá me acompaña. A veces, cierro los ojos y puedo escuchar su voz dándome fuerza». Por su parte, Eduardo Jr. se dedicó al teatro musical y a la composición, siguiendo la vena creativa de la familia. En cada presentación, dedica una canción a su padre, mientras el público se pone de pie para aplaudir con lágrimas en los ojos. Incluso los más pequeños, Alejandra y Manuel, hablan de su padre con ternura y orgullo. Aunque eran niños cuando él partió, han crecido con su ejemplo, escuchando sus historias y comprendiendo el valor del legado familiar. Con el paso de los años, el rancho donde Eduardo vivió sus últimos días se transformó en un santuario del amor. Vivi mandó construir un pequeño jardín con un banco de piedra frente a un lago artificial. Allí, cada atardecer, se sienta a orar y a conversar con su esposo en silencio. El lugar se llama El Rincón del Alma, y sobre una placa está grabada una de sus frases favoritas: «El amor es el único idioma que incluso los muertos comprenden». Muchos admiradores visitan el sitio para rendir homenaje. Dejan flores, fotografías y cartas escritas a mano. Algunos rezan, otros cantan sus canciones. Vivi siempre los recibe con amabilidad y una sonrisa serena. Eduardo habría querido esto. Dice, que su historia tocara corazones, que su vida sirviera para recordar que cada día cuenta. La reconciliación con la vida, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Vivi aprendió a convivir con él. En entrevistas recientes, ha contado que hubo un momento en que sintió que debía seguir adelante, no por obligación, sino por amor. Un día desperté y sentí una calma profunda. Ya no dolía tanto. Fue como si Eduardo me dijera: «Ya lloraste suficiente, ahora vive». Desde entonces, cada día lo hago por él. Esa transformación fue visible. Volvió a sonreír en público, regresó a la televisión y comenzó a participar en proyectos de beneficencia.
Fundó una organización dedicada a apoyar a familias que enfrentan enfermedades terminales, inspirada en su propia experiencia. La fundación lleva el nombre de su esposo. Fundación Capetillo. Amor que sana. Allí ofrece acompañamiento emocional, talleres de arte y espacios para que las personas puedan despedirse de sus seres queridos con dignidad. El símbolo de una generación, Eduardo Capetillo se convirtió, con el tiempo, en algo más que un actor o cantante. Se transformó en un símbolo del amor verdadero y la entereza humana. Su historia trascendió las fronteras del espectáculo. En colegios, universidades y comunidades religiosas, se cita su ejemplo como una lección sobre la importancia de valorar la vida. En redes sociales, cada aniversario de su partida se convierte en tendencia con miles de mensajes recordándolo. Los jóvenes que no lo conocieron en su época dorada lo descubren hoy a través de plataformas digitales. Ven sus telenovelas, escuchan sus canciones y se sorprenden de su autenticidad. Tenía algo diferente, dicen muchos. Una luz que no se puede fingir. Las palabras finales de Bibi, en una entrevista que marcó a todo el país. Bibi Gaitán compartió por primera vez cómo fueron las últimas horas con su esposo. Lo hizo sin morbo ni drama, solo con una serenidad que conmovió hasta las lágrimas. Le di un beso en la frente y le dije que podía irse tranquilo, que todo estaría bien. Y entonces me miró, con esos ojos que siempre me decían todo sin palabras, y sonrió. Fue la sonrisa más hermosa que le vi en la vida. Después de esa confesión, hubo un silencio largo en el estudio. Nadie se atrevía a hablar. Bibi respiró profundo y añadió: no sé si algún día dejaré de extrañarlo, pero he aprendido que la ausencia no es vacío, es presencia transformada. Sus palabras recorrieron el continente. Millones de personas se sintieron identificadas con ese sentimiento. Perder y, sin embargo, seguir amando. El cierre de una historia inmortal. Han pasado años desde aquella noche triste, pero Eduardo Capetillo sigue presente. En la memoria de quienes lo amaron, en las canciones que aún se escuchan en la radio, en el ejemplo que dejó. Su historia es un recordatorio de que la fama es efímera, pero el amor genuino no se borra jamás. Bibi, por su parte, ha logrado encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente. Vive en paz, rodeada de sus hijos y nietos, con la certeza de que el amor que compartieron fue el más grande regalo de su vida. En una de sus últimas publicaciones, escribió: si tuviera que volver a elegir, lo elegiría a él 1000 veces más. Porque amar así, aunque duela, vale la pena. La historia de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán no termina con la muerte, sino que se transforma en un testimonio universal. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en los premios, ni en la fama, sino en el amor que se deja atrás. Él se fue en silencio, pero su voz sigue viva. Ella lloró desconsolada, pero de sus lágrimas nació una nueva esperanza. Hoy, cuando el sol cae sobre el rancho que compartieron, se dice que una luz dorada se posa cada tarde sobre el jardín del lago. Los vecinos aseguran que, en el viento, a veces se escucha una melodía lejana, una guitarra suave, una voz cálida, una promesa eterna. Y Bibi sonríe, mirando hacia el cielo, susurrando apenas: gracias, amor, por seguir aquí.